En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 15. Jesús, pues, resucitado en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a lo que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, seguidores de la palabra de Dios. Sean bienvenidos al compartir el Evangelio, la buena noticia, para que podamos creer en la palabra y podamos alcanzar la salvación, siempre y cuando le obedezcamos los mandatos que el Señor establece en las Sagradas Escrituras. Hoy le saluda mi querida esposita Rosita, está más bonita Rosita, cada día más bonita. Hola a todos ustedes, queridos hermanos, un saludo espiritual grande para cada uno de ustedes y siempre rogando a Dios para que los cuide y los proteja y cada día le abra el entendimiento para escuchar y poner en práctica y obedecer su santa palabra. Y José, todo amigo y hermano en la fe, así es Rosita, a que nos abra el entendimiento, porque hoy viene a hacernos un llamado de atención, ¿sí? La dureza de corazón, la falta de fe para creer en lo que estaba escrito. Hay bastante necesidad hoy en este mundo corrompido y oscuro y contaminado. Falta mucho creer en la palabra de Dios. El Evangelio viene hoy, ya Marco finalizando, viene a resumir esto. Que el Señor se le aparece a María, va y proclama, va y anuncia, va con esa alegría a decir que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo, por tanto debemos buscarlo. Y no le creyeron. ¿Cuántos canales católicos? ¿Cuántos verdaderos guías espirituales? ¿Cuántos laicos verdaderos comprometidos con la palabra de Dios van anunciando al mundo que Cristo está vivo, que hay que obedecer su palabra y no quieren creer? Pero no sucede una sola vez. Luego van y se le aparece a 2 de los discípulos camino de Emaús. Estos con alegría también fueron y anunciaron que Cristo estaba vivo, que creyéramos en la palabra de Dios y tampoco le creyeron. Pero entonces viene Rosita donde hace el reclamo el Señor. Después de los 2 acontecimientos, de los 2 anuncios, de las 2 proclamaciones de que Cristo está vivo y que no creen, nos viene a decir a nosotros que también han salido muchos predicadores de la palabra y no queremos creerle en su mensaje. No queremos convertirnos, no queremos transformar nuestra vida. Tantos que nos van diciendo que es pecado robar, que es pecado matar, que es pecado cometer actos impuros, que es pecado mentir, que es pecado codiciar los bienes ajenos, que es pecado que calumniar al hermano, que es pecado desobedecer al papá y a la mamá, y no queremos creer en ese mensaje. ¿Duro? Escuchen el reclamo. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían
y los reprendió por su falta de fe. A los suyos, a los más cercanos. ¿Qué tal? A los que están en la iglesia, ¿qué tal? ¿Qué hizo? Y por su dureza, Otra vez. por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe. Y nos reprende hoy a nosotros por esa falta de fe. ¿Y qué más? Y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y por esa dureza. Sí, porque hoy también me gusta estos paralelos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Como Pedro y Juan van con valentía, con la fuerza del Espíritu Santo a predicar el Evangelio. Ellos dicen, eso que hemos visto nosotros, que hemos querido, eso debemos predicar. Nosotros no podemos callar eso. Y a mí me gusta mucho. Y ustedes, quiero que vean, tanto ustedes como nosotros, ese ejemplo de Pedro y Juan como narra las Sagradas Escrituras. Porque muchos podrán decir, no, pero es que yo no estoy preparado, yo no tengo estudio para predicar, para anunciar a Cristo Jesús, que no se necesita ser teólogo, no se necesita para ser macunable, no se necesita para anunciar la buena noticia. Está demostrado en este pasaje bíblico de Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 13 en adelante, para que ustedes lo tomen como ejemplo. Sí, para que ustedes den a conocer la palabra de Dios. Ya hemos venido en Hechos de los Apóstoles, como en la primera predicación, Pedro, claro está, por gracia de Dios, se convirtieron 3,000 personas. En la segunda, 5,000. ¿Y nosotros? ¿Cuántos? Es que ni siquiera en la casa. Yo como esposo soy capaz de decirle a la esposa, ni siquiera vamos a la misa. La esposa con su esposo no es capaz de decir, no es capaz de llevarlo ni siquiera a la misa. No es capaz. Como padres no somos capaces de llevar a nuestros hijos a la Santa Misa. Y Pedro y Juan, 3,000 en la primera predicación, Pedro. Pero porque tenía la fuerza del Espíritu Santo. Y les voy a demostrar que no se necesita ¿cómo le llama eso? Se me olvidó. Un estudio superior. Escúchenlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan. ¿Quiénes se quedaron admirados? Los estudiosos, los sacerdotes, los maestros, los judíos estaban admirados. Nosotros que sabemos de Escritura, y mire estos. Que eran hombres sin instrucción ni preparación. Otra vez. Que eran hombres sin instrucción ni preparación. Bárbaro. Y nosotros queremos que primero ir a una universidad para poder proclamar el Evangelio. No, Señor. No se necesita ser tan estudioso para evangelizar, para dar a conocer el mensaje divino de nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Juan, otra vez. Que eran hombres sin instrucción ni preparación. No tenían estudio, pero tenían la fuerza del Espíritu Santo, la valentía. Y por tanto, les decían públicamente, porque ellos querían buscar la manera también de meterlos presos, pero en medio de ellos estaba aquel lisiado que ellos, por el poder de nuestro Señor Jesucristo resucitado, lo sanó. Estaba en medio de ellos, demostrando que por encima de esa ley puesta por aquellos pueblos, estaba el resucitado, el que lo puede todo. Pero hay que poner la confianza plena en Él. Pedro y Juan, con valentía, con la fuerza del Espíritu Santo, predicaban y hicieron el milagro de la curación de este lisiado, demostrándole públicamente, sin miedo, que Cristo está vivo, está resucitado. Y nosotros, tímidos en la casa, pero ¿sabe quién sí nos lleva una delantera? Aquí, entre nos, que no se enteren. Los protestantes.
Los protestantes no se cansan, van casa en casa y nosotros durmiendo en la casa. Esperando tener estudio para anunciar la buena noticia. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y a veces nos quedamos achantados así por obedecer el mandato de hombres. ¿Sí? Por obedecer mandatos de hombres, no somos capaces de salir a anunciar el evangelio, el mandato de Dios, obedeciéndole a Dios, que dice hoy, terminando Juan 16, 15, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia, prediquen el evangelio a toda la creación. Y estamos quedados. Entonces, estos instrumentos de Dios, Pedro y Juan, sin estudio, lo hacían. Escuchen cómo dice el versículo 19. Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes, en vez de obedecer a Dios. Otra vez. Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios. Es correcto, amados hermanos. ¿Será correcto qué? Que les hagamos caso a ustedes. Que le hagamos caso a los hombres cuando digan, no, quédense en la casa y no prediquen. Ni siquiera preparación. Ni siquiera darle a conocer la palabra de Dios, que es la necesidad que hay hoy en el mundo entero. Dar a conocer en la catequesis, dar a conocer en la iglesia la palabra de Dios, dar a conocer en los grupos la palabra de Dios, que es lo que falta. Porque el hombre le dice que no, vamos a utilizar métodos que sean diferentes para que no utilicemos la Biblia. Bárbaro. No es así. Tenemos que obedecerle a los hombres o a Dios, que nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. ¿A quién tenemos que obedecer? Pedro y Juan le decía, otra vez Rosa. Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque esos estudiosos, esos sacerdotes, fariseos querían callarlo, hacerlos callar, meterlo preso para que no predicara el nombre de Jesús. Y atención, estos instrumentos de Dios que no tenía preparación según dice la Biblia, escuchen lo que dijeron. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Uy, otra vez. Nosotros, tremenda cachetadón nos pega a pata de oreja, ¿verdad que sí? Sí. Que no tenían preparación. Pero que vivieron, compartieron con Jesús, escucharon el mensaje de Jesús, la misión que le había puesto, y por tanto dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos. Aunque ustedes nos lo prohíban, no podemos. Si nos meten en la cárcel, allá predicamos. Tremenda motivación y entusiasmo con el Espíritu Santo tenían estos verdaderos discípulos de Cristo. Y nosotros nos dicen no prediquemos y nos callamos por cobardes. Hay un pasaje ahí que yo me acuerde, Rosa, si es primera de Timoteo o segunda de Timoteo, a ver, primera de Timoteo 2:7. Si no es primera, es segunda. Vamos a ver si lo encontramos. Donde Pablo le dice a Timoteo, no hemos recibido un espíritu de timidez, sino un espíritu de valiente. Eso tenía Pablo y Pedro y Juan, un espíritu de valiente. A ver, Rosita, segunda de Timoteo 1:7, ¿eh? Timoteo, segunda. ¿Segunda o primera? Segunda, a ver, sería segunda de Timoteo 1:7, 1:8, 1:7. 1:7. Porque Dios no nos dio ¿Qué es? 1:7. ¿Pero de qué? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, si no era segunda de primera, pero ahí estaba, segunda de Timoteo 1:7.
para que nosotros lo tengamos presente. Esto lo tenía presente Pedro y Juan. Sí. Y Pablo también. Y por eso le dice a Timoteo, ¿qué le dice? Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez. No nos dio un espíritu de timidez, de cobardía. Y por eso el reclamo, por no haber creído, porque la fe estaba chiquita, porque se predicaba la palabra de Dios y no la queríamos aceptar como palabra viva. Dice Pablo, para que ese mensaje vaya creciendo cada día, sepan. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez. Sepan que Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Por tanto, dice el Evangelio y termina hoy de esa manera, San Marcos 16, 15, vayan. Es un mandato de Dios. Es un mandato, lo estamos haciendo. Sé que no vamos a salir a la calle público, pero vaya a su casa, vaya, dígale a su esposa, vaya, dígale a su esposo, vaya, dígale a sus hijos, creamos en la palabra de Dios. Pero ¿cómo se lo vamos a decir que no, ni siquiera tenemos la Biblia, para los que no lo tienen, ni siquiera tenemos la Biblia en la casa? Bárbaro, ¿no? ¿Cómo le voy a decir, esposa mía, vamos, prepárase este domingo porque nos vamos para la Santa Misa? ¿Cómo le voy a decir si yo no voy? Si no creo, pues se necesita eso. Hoy, más que nunca, no espere, escuchen bien, no espere a tener títulos para poder empezar a hablar de Cristo. No. De los títulos, déjeselo a los otros, a los instruidos. Recuerda que Jesús les dijo a su Padre, gracias Padre te doy porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y te las has revelado a las personas más sencillas. Sí, así es. Entonces termina el Evangelio diciendo, y esta es la misión, este es el mandato de Dios para el que lo quiera creer, el que tenga fe, el que no se ha perdido nada, seguimos siendo amigos. ¿Cómo termina, Rosita? Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y yo iría un poquitico más. Vamos a compartir lo que viene. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Invitarle a que se suscriban a nuestro canal Semillitas del Torito, aquellos que por primera vez nos están viendo a través de esta pantalla. Y decirles que compartan este mensaje, pues hoy el Evangelio dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, pues un compromiso de todos, de laicos, de los sacerdotes, misioneros, todos los que nos comprometemos con Dios y más aún los que somos temerosos de Dios. Recuerda que Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de timidez. Entonces seamos valientes para proclamar la palabra de Dios y predicar el Evangelio. Así es, y como no pueden ir, pues envíen esta enseñanza, ¿verdad? Claro, compártanla. Compártanla. Nos despedimos saludando a nuestra hermanita Catalina Luera, agradeciéndole por su generosidad. A nuestro hermanito Hugo Beltrán, agradeciéndole por su generosidad. A nuestro hermanito Saúl Delgadillo y toda su familia, que Dios le proteja siempre en la carretera, que lo cuide de todo mal, de todo peligro. A su hijo y a todos sus compañeros, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique su generosidad. A Frankie Lasalle y a todos los hermanitos que Dios ha puesto en nuestro camino, a Pedrito y a Gisela, a Rosita Chansi y a Claudia, que están haciendo un trabajo maravilloso. Que Dios les bendiga. Y no se les olvide, ayúdenos a ayudar. Que Dios derrame su santa bendición sobre nosotros y la recibimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.